El objetivo de este recurso es que el estudiante de maestría analice la capacidad de amortiguamiento de los suelos, comprendiendo su importancia como función ecosistémica esencial. Repase elementos teóricos generales sobre la formación del suelo y sus funciones. Profundice en los procesos edáficos que intervienen en la absorción y degradación de contaminantes, considerando las propiedades del suelo, del contaminante y las condiciones climáticas y de manejo. Comprenda algunos de los métodos de evaluación de la capacidad de amortiguamiento del suelo que se implementan en condiciones controladas de laboratorio: el análisis de isotermas de absorción y el cálculo de masa sorbida. Reflexione de manera crítica mediante el análisis de casos de estudio desarrollados por especialistas y permitan vincular los conocimientos teóricos y experimentales con problemáticas reales de contaminación de suelos en contextos urbanos y agrícolas. El suelo es una capa continua y heterogénea que recubre la corteza terrestre. Su formación es resultado de la transformación del material litosférico por acción de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Se forma por 5 factores: clima, la presencia de organismos vivos, el factor tiempo, el material parental y el relieve. Los suelos desempeñan importantes funciones en el ambiente, a través de las cuales contribuyen al bienestar de las sociedades humanas y a la presencia de la vida misma. Dentro de sus muchas funciones se encuentran el dar soporte, agua y nutrientes a las plantas. De igual forma, captan y transmiten el agua que recarga los acuíferos. Regulan los ciclos biogeoquímicos. Además, son el hábitat de innumerables organismos y realizan otras muchas funciones de importancia. Como el resto de los compartimentos geosféricos, el suelo se encuentra expuesto a diversos procesos de degradación propiciados por la actividad humana. Uno de ellos es la contaminación. La industrialización, la expansión de la frontera agrícola y la intensificación de las prácticas productivas han provocado que grandes cantidades de sustancias contaminantes de origen antrópico, como metales pesados, fertilizantes, plaguicidas, combustibles, solventes, detergentes, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, cosméticos, microplásticos, entre otros, sean incorporados a los suelos por diferentes vías. La habilidad de los suelos para retener y transformar sustancias contaminantes, promoviendo su eliminación del ambiente o impidiendo su translocación hacia el agua, el aire y la biota, se conoce como capacidad de amortiguamiento. Así como los amortiguadores de un automóvil disminuyen el impacto del rebote y balanceo del vehículo, los suelos aminoran el impacto de los contaminantes en la salud ambiental y humana. La capacidad de amortiguamiento de los suelos es posible gracias a procesos que operan de manera simultánea en su interior. Dos de los más importantes son la absorción y la degradación. La absorción consiste en la retención o inmovilización de los contaminantes en la fracción sólida del suelo. Dicha retención puede ser química, como la precipitación, física, cuando los contaminantes quedan atrapados en la red porosa del suelo, o físico-química, cuando los contaminantes son inmovilizados al interactuar con la superficie de los coloides del suelo como arcillas y sustancias húmicas, en cuyo caso se denomina adsorción. La transformación o degradación consiste en la transformación de los contaminantes en sustancias inocuas como CO2 y agua o en metabolitos de diferente toxicidad. La degradación de los contaminantes puede ser biótica, cuando es llevada a cabo por microorganismos y plantas, o abiótica, cuando es provocada por factores físicos y químicos del medio como la luz, la temperatura y la humedad. La magnitud e intensidad con que ocurren los procesos de absorción y degradación de contaminantes en el suelo dependen de diferentes factores, entre los que destacan las propiedades físico-químicas del contaminante en cuestión, las propiedades intrínsecas del suelo, el clima y el manejo del suelo. Esto conlleva a que la capacidad de amortiguamiento de los suelos sea una función dinámica, compleja y, por supuesto, sensible a la actividad humana. En laboratorio,
Estudiamos los procesos de absorción y degradación de contaminantes en el suelo en condiciones controladas de presión y temperatura, mediante experimentos en diferentes escalas, entre ellas experimentos en lote, comúnmente conocidos como experimentos en batch, y también con el uso de columnas de suelo empacadas o inalteradas. Los experimentos de absorción en lote consisten en hacer interaccionar cantidades conocidas de suelo con disoluciones que contienen concentraciones diferentes del contaminante de interés. Los reactores suelo-solución contaminante se colocan en agitación por un periodo de tiempo en el cual se asume que se alcanza un estado de equilibrio. Transcurrido este tiempo, se centrifugan y se extrae una muestra del sobrenadante para cuantificar la concentración del contaminante en solución. Una vez conocida la concentración del contaminante en solución, se estima la masa absorbida o atrapada en el suelo por medio de la diferencia entre la masa inicialmente adicionada y la masa en solución al equilibrio. Con los resultados de estos ensayos, se elaboran gráficas conocidas como isotermas de absorción, que muestran la relación que existe entre la concentración absorbida del contaminante y su concentración en solución al equilibrio, para cada una de las concentraciones iniciales probadas. La forma de estas gráficas da información valiosa sobre la capacidad de absorción del suelo para contaminantes específicos, así como sobre la naturaleza y la fuerza de los mecanismos que medían su retención. Los experimentos en columnas son métodos dinámicos que consisten en filtrar a través de un suelo una solución contaminante. Mediante el uso de estos métodos, donde se pone en contacto al suelo con un líquido, es posible determinar los componentes que se lixiviarán, disolverán o desorberán a partir del suelo y que, por lo tanto, pueden ser liberados al medio líquido y movilizados a otros compartimentos ambientales, como las aguas subterráneas, aguas superficiales o plantas. Los experimentos en columnas presentan la salida de un lixiviado, el cual se analiza para determinar si éste fue sorbido o desorbido a partir del suelo. Mi nombre es Mercedes Álvarez Olivares, soy maestra en Química Ambiental por parte de la Facultad de Química. Me especialicé en mi maestría en Ciencia del Suelo y actualmente soy docente en la UNAM y hago mi investigación de doctorado también en contaminantes y en Química Ambiental. El suelo es una cosa maravillosa. Sabemos que está compuesto por una fracción orgánica, inorgánica, por una parte líquida o acuosa, por gases que están dentro de la matriz y por todos los sólidos que la conforman. Ahora, dentro de las muchas funciones que tiene el suelo, producción de alimentos, hábitat, vivienda, tenemos la capacidad filtro amortiguador del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el suelo va a actuar como si fuera un filtro de café de cocina, que va a retener las partículas por muchas acciones. Físicamente está, como es poroso, reteniendo partículas muy grandes. Aparte, debido a sus cargas internas, podemos tener absorción de ciertos compuestos, entre ellos contaminantes orgánicos, inorgánicos, y aparte, por acción de consorcios bacterianos, podemos tener degradación de estos mismos contaminantes. ¿Qué quiere decir? Que el suelo va a funcionar como un filtro físico, químico y también como un actor biológico. Por otra parte, la capacidad de amortiguamiento es también su capacidad buffer de mantener todos estos componentes en la fase del suelo y evitar que se propaguen a aguas profundas y causen mayores afectaciones en el ambiente. Mi nombre es Francisco Robert Alexander Sigli Rivera, soy ingeniero geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy por concluir mi doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra aquí en el Instituto de Geología. Mi especialidad es la movilidad de elementos potencialmente tóxicos, principalmente metales pesados como plomo, zinc, arsénico y cadmio, y entender cómo una vez que llegan al suelo
cómo el suelo interactúa con estos elementos y entender si los suelos los retienen o si estos elementos son móviles y pueden llegar a otros sistemas. En términos simples, la capacidad amortiguadora de los suelos es la capacidad que tienen para inmovilizar o neutralizar estos contaminantes y evitar que estos se movilicen hacia otros medios que son más sensibles, como los acuíferos, las plantas y eventualmente la cadena trófica que llega a los seres humanos. Entonces, esta capacidad amortiguadora que presentan los suelos son todas las propiedades físico-químicas y biológicas que presentan estos suelos, que retienen en diferentes fases a estos metales e impiden que estos se movilicen en el suelo. Existen muchas metodologías para estudiar esta capacidad de retención de los suelos. En mi caso concreto utilicé diferentes escalas, desde escalas pequeñas hasta escalas más grandes, para simular, una vez que llegan estas sustancias a los suelos, qué es lo que ocurre y conocer en términos generales la capacidad amortiguadora de los suelos. Entre estos experimentos existen extracciones secuenciales que nos permiten conocer en qué fases se encuentran estos metales y poder saber cuáles metales son potencialmente más móviles y por lo tanto podrían representar una problemática ambiental. Existen otras escalas como escala batch o lotes, que es una escala donde agitamos una muestra de suelo con una solución y podemos entender ya sea cuánto absorbe o cuánto desorbe el suelo cada uno de estos metales. Y dos escalas que son muy valiosas son la escala columna y la escala lisímetros, ya que son una escala que simula condiciones más reales, en donde muestras inalteradas de suelo se obtienen en campo y en laboratorio se estudian para conocer, simular qué pasa cuando, por ejemplo, hay un derrame ácido de una mina o cuando hay un riego en suelos agrícolas, poder conocer qué pasa con estos metales una vez que llegan a los suelos. En mi doctorado he estudiado la movilidad de elementos potencialmente tóxicos en suelos agrícolas del Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital es una zona muy importante, ya que es una de las zonas más extensas donde se ha regado suelos agrícolas con agua residual no tratada. Esto ha ocurrido por más de 100 años y mi estudio se enfoca en conocer, actualmente hay un cambio en la calidad del agua de riego en los suelos agrícolas. Se riegan algunas zonas con agua tratada, una planta de tratamiento que empezó a funcionar hace unos años, y mi estudio está enfocado en conocer qué pasa con los suelos, con los metales que sabemos que están retenidos en estos suelos, qué ocurre con estos cuando se cambia la calidad del agua de riego. Entonces mi enfoque ha sido precisamente estudiar en diferentes escalas, con diferentes metodologías, lo que ocurre con estos metales. En general hemos visto que al menos durante los primeros años no existe un cambio en el equilibrio en el sistema, por lo tanto no hay un aumento sustancial de la movilidad de estos metales, aunque sí podría en el futuro eventualmente ocasionar un desequilibrio en el sistema, liberando a los metales que están retenidos principalmente en la materia orgánica, lo que podría movilizar estos metales y podrían llegar eventualmente a las plantas y a los seres humanos. Por lo mismo es muy valioso estudiar este proceso. Creo que los agricultores pueden usar estos resultados, son muy valiosos para ellos porque les permiten tomar decisiones con conocimiento de fondo, poder saber qué pasa con sus suelos una vez que cambian su riego de agua residual no tratada a agua tratada. Creo que tanto esta investigación de metales pesados como muchas otras que se han llevado a cabo específicamente en el Valle del Mezquital puede ser muy valiosa para ellos, principalmente para que tomen decisiones basadas en los experimentos que hemos realizado, tanto yo como muchos otros grupos de investigadores. Creo que seguir con estas investigaciones es muy valioso, ya que los suelos son nuestros aliados, nos permiten retener muchos contaminantes, no solo metales pesados. Entonces, continuar con este tipo de estudios es fundamental. También puedes tomar en cuenta estudios de qué ocasionan el cambio climático en los suelos, cómo en este caso en específico, cómo el cambio en la calidad del agua
afecta la retención de metales en estos suelos. Por lo tanto, son experimentos muy valiosos que es importante, sin duda alguna, continuar con ese tipo de estudios y monitorear. Por ejemplo, en mis estudios no encontré un aumento en la movilidad. Sin embargo, es importante seguir monitoreando qué pasa con estos suelos a 10, 20, 30 años para poder entender a largo plazo cuál es el efecto del cambio en las condiciones agrícolas. Yo soy Mario Rodríguez, yo estudié en la Facultad de Química, la carrera de Química, y desarrollé mi posgrado en el área de Química Analítica y Química Ambiental, particularmente desarrollando métodos cromatográficos para cuantificación de contaminantes principalmente orgánicos en el medio ambiente, ya sea suelo, agua, aire, y estudios de qué pasa con estos compuestos una vez en el medio ambiente. Los compuestos perfluorados son una vasta gama de compuestos, hay más de 4000 ahorita, muy pocos conocidos, casi ninguno está regulado, pero todos ellos se encuentran de forma ubicua en el medio ambiente. En este sentido, muchos de estos compuestos son enlaces carbono-carbono con hidrógeno, en donde el hidrógeno fue sustituido por átomos de flúor, haciendo que estos compuestos sean altamente estables. Cuando digo altamente estables, estamos hablando de que la degradación media de uno de estos compuestos, del más sencillo, está alrededor de 150 años. Eso hace que se queden en el ambiente de forma persistente y que puedan tener efectos perniciosos para el destino ambiental y también para los seres vivos. Estos compuestos son afines esencialmente a la materia orgánica y a proteínas y aminoácidos que se encuentran de forma natural en el ambiente. Esto favorece su retención en los suelos. No obstante, puede también ser un problema porque estos compuestos se pueden almacenar y dado que no se degradan, pueden acumularse y estar biodisponibles a la postre, ¿no? Afecta sustantivamente en el sentido de mientras más agua residual esté en contacto con el suelo, va a aumentar el contenido de materia orgánica, pero también aumenta la llegada de estos compuestos porque el agua residual es el vector primario en donde se desechan estos compuestos al medio ambiente. Entonces, tenemos una fuente continua de materia orgánica, una fuente continua, por ejemplo, también de ion calcio, y esto hace que se retengan mucho más en los suelos porque también viajan en conjunto. Entonces, mientras más agua residual se utilice, más se retienen estos compuestos en el suelo. Pudiera ser ventajoso si lo pensamos para una infiltración. No se infiltran tanto, pero pues es desventaja si consideramos que el suelo pues es un órgano vivo en donde van a crecer plantas y estos compuestos tienden a hacerse biodisponibles, bioacumularse, ¿no? El manejo de suelos y aguas residuales, al menos hasta el momento, no contempla los tipos de contaminantes orgánicos. En México no se contempla estos tipos de contaminantes. Además, los compuestos perfluorados ya son regulados y o prohibidos en ámbito internacional, digamos Convención de Estocolmo, FDA en Estados Unidos está regulado, pero tienen severos problemas para países que estamos en vías de desarrollo y o que tenemos una actividad industrial poco regulada, ejemplo China, India, México. Entonces, en ese caso, esta investigación, para empezar, fue el primer estudio de PFCAs en México, digamos en aguas residuales, en la zona metropolitana más densa, donde hay fuentes de contaminación directas como las zonas industriales del norte de la ciudad. Y nos permitió poner un mapa al menos donde nos localizamos en este tipo de contaminaciones, ya que aquí no hay nada de regulación. En este sentido, pues no fue nada alentador, ¿verdad? Pero que digamos que estamos muy por arriba de lo que contemplan países que ya regulan estos tipos de compuestos. Estamos al menos unas 70 veces más contaminados que países como Australia o Europa. Pero estamos todavía por debajo de lo que encuentran en China o en India, al menos en unos 10,000 partes por millón. ¿No? Entonces, al menos nos sitió un poquito en dónde nos encontramos en este marco de contaminación por compuestos perfluorados, y eso puede ser una base para continuar con este tipo de experimentos y llegar a una política pública de regulación. Es complicada porque prácticamente toda la industria los utiliza, pero sí hay ya regulaciones y
En principio, México debería acatarse a este tipo de regulaciones, pero esto puede favorecer el desarrollo de una política pública que considerara este tipo de contaminantes en el medio ambiente. Soy la doctora Mari Carmen Salazar. La maestría la realicé principalmente desarrollando un tema relacionado con la evaluación del grado de contaminación de un acuífero ubicado en la zona noreste del Valle de San Luis Potosí. Y ya el doctorado también lo realicé aquí en el Instituto de Geología, y en este desarrollé un tema relacionado con los procesos de retención, transformación y transporte de atracina en suelos regados con agua residual en el Valle del Mezquital. Yo realicé en mi proyecto de investigación del doctorado, llevé a cabo pruebas de análisis de experimentos en batch, en el cual se determinó la capacidad de absorción y desorción del suelo de las partículas tanto de arcillas como de materia orgánica, para ver qué tanto podrían retener o desorber a la atracina. Y también llevé a cabo experimentos de degradación en condiciones controladas de temperatura y humedad, en donde pues lo que se intentó fue ver el grado de degradación de los microorganismos del suelo para utilizar a la atracina como una fuente de energía. Una de las cosas que más me gustaría investigar actualmente sería ver esa capacidad, si hay una capacidad límite del suelo para específicamente los agroquímicos que se utilizan para aumentar los rendimientos de los cultivos y de los cuidados que deben de tener esos cultivos. Y también me gustaría mucho evaluar esa capacidad en función de pues el comportamiento de esos contaminantes, de esos herbicidas en particular, para ver si hay una capacidad límite de ese suelo para poderlos retener o degradar. Aun cuando los suelos son cuerpos naturales eficientes en la mitigación de la contaminación ambiental, su capacidad de amortiguamiento puede llegar a un límite cuando la carga de contaminantes que reciben es muy alta o cuando las prácticas de manejo a las que se encuentran sujetos conllevan al deterioro de sus propiedades. Puede incluso ocurrir el caso extremo de que, al superarse la capacidad de amortiguamiento de los suelos, estos se conviertan en emisores más que en sumideros de contaminantes, con el consecuente riesgo que esto implica para la biota, la calidad del agua y del aire. Preservar la salud de los suelos mediante la implementación de prácticas de manejo adecuadas, evitar actividades que provoquen la pérdida de suelo por erosión y restringir la disposición inadecuada y desregulada de residuos en su superficie constituyen tareas necesarias a fin de garantizar el mantenimiento de sus funciones ambientales y el bienestar de los millones de seres vivos que dependemos de ellas.